Perfecto. A ver, vamos a ver. Un segundo. A ver, me indican por favor si se logra visualizar. ¿Me Sí, confirman si sí se se ve. logra visualizar? Perfecto. Bueno, nuevamente buenas tardes. ¿Cómo están todas y todos? Gracias, César. Nos encontramos agradeciendo la puntualidad de todos ustedes. Una semana más. Ya estamos bastante cercanos en realidad a culminar este curso que ha sido bastante intenso. Sábados y domingos de mucho contenido, es cierto. Que espero sinceramente que haya sido de su interés. Y vamos a continuar el día de hoy, así como hemos trabajado de una forma un poco más ya centrada la semana pasada en lo que corresponde al tema de la aplicación en el contexto industrial, que es de donde surge básicamente. Vamos a ver el día de hoy lo que está relacionado con la aplicación del modelo económico circular dentro de lo que son estos contextos urbanos, es decir, ya en una dinámica de la actividad privada como tal, es decir, del enfoque industrial como hemos visto en los modelos industriales, su aplicación en lo que son los inputs y outputs de materias y emisiones, descargas, residuos, las formas en las cuales se aplica, ¿no? El tema de servitización, digitalización, gestión de materiales, el ecodiseño. Vamos a saltar todo eso y vamos a entrar en una lógica de cómo se puede aplicar el modelo circular en el contexto del ámbito urbano, es decir, dentro del espacio en el que vivimos como un todo, ya no de una puerta de una fábrica hacia adentro o las interconexiones que pueden generarse con actividades económicas contiguas, sino en el todo que compone finalmente los espacios que nosotros y nosotras habitamos. Pero vamos a ver el día de hoy algo que está vinculado con la gestión del sector de saneamiento, que abarca el tema tanto del aprovisionamiento del agua potable o de la conservación de fuentes de agua para abastecernos de agua potable en las ciudades para el consumo poblacional, para el consumo productivo, incluye el agrícola, el industrial, el minero y demás, la gestión de las aguas residuales generadas por el uso doméstico, incluso podremos comentar algunas experiencias asociadas al tema de la gestión del agua residual generada en las actividades industriales, actividades agrícolas, que también tiene una lógica propia y unas oportunidades que si bien están más centradas en lo que hemos visto la semana pasada, que es vinculado al tema de industria, también tiene una lógica en esta interconexión dentro de un entorno en el cual hay una dinámica de condicionamiento de la actividad urbana, residencial, comercial, productiva, de servicios, de espacios públicos, recreativa, ¿no? Es un todo. Y eso lo vamos a aterrizar luego en la mirada de una planificación urbana circular y cómo se puede aplicar el concepto también de las soluciones basadas en naturaleza y la infraestructura verde en las ciudades, ¿no? Y hay algunas buenas prácticas, parques sumideros, parques lineales, espacios públicos multipropósito, que se están desarrollando en otros países y que también se está viendo la mirada de su aplicación en el Perú. Obviamente eso implica una planificación urbana al más alto nivel, que no necesariamente tenemos hoy por hoy, pero que es la premisa a desarrollar en lo sucesivo, ¿no? Hacia adelante. Entonces, vamos a ello y comenzamos, ¿no? Ahora, uy, perdón. ¿Por qué es importante, ¿no? La aplicación de la economía circular en los sectores de agua y saneamiento? Esta es una pregunta con la que podríamos partir, ¿no? Para poder entender, así como hablamos de industria, por qué es importante la economía circular en la industria, fundamentalmente por un tema de competitividad. Recuerdan que lo comentábamos. ¿Por qué es importante hablar de ese en un sector privado, productivo, económico? Porque hablamos de producir más, una rentabilidad económica, pero que haya también rentabilidad social y ambiental. Es decir, ganar más, generar mayores ingresos, reduciendo las pérdidas, las mermas, los sobrecostos, ¿no? Y estos sobrecostos que incluyen también, por ejemplo, el tema de la logística
vinculada a la gestión de residuos, ¿no? Pagar por el servicio de disposición de residuos cuando eso se podría convertir tranquilamente en una fuente de ingreso como tal, o neutralizar ese costo que de por sí decíamos ya implicaba incrementar el techo de nuestro neto, resultante de la deducción de todos los costos productivos respecto de los ingresos brutos que se tengan. Entonces, hay una mirada obviamente de rentabilidad y competitividad. Pero cuando hablamos de un sector que está pensado en el servicio público, ¿no? Una actividad de beneficio a la población, ¿cuál es el sentido? Podríamos preguntar de aplicar la economía circular. Si desde un enfoque económico netamente, una empresa que abastece de agua a una ciudad, una empresa que se dedica a la gestión de las aguas grises, de las aguas negras, ¿no? Las aguas residuales generadas por el consumo y uso poblacional no está pensada en el lucro, sino está pensada en un servicio, en algunos casos subsidiado por el Estado, subvencionado por el Estado, en un servicio que no está cubierto con una recaudación al 100%, lo que pasa con muchos servicios públicos, sea en estos de cobro directo o, por ejemplo, los servicios de limpieza que están dentro del esquema de los arbitrios municipales. Morosidad por donde la miremos. Obviamente, de una ciudad a otra esto puede variar, de una realidad a otra varía, pero no tenemos esquemas de 100% de recaudación, que se entiende serían los recursos ordinarios que ayudarían a la autosostenibilidad de estas actividades. Nuevamente, en una lógica de, me están informando que se escucha bajo, a ver, permítanme un segundo, por favor. No, que estaba con unos audífonos para poder escucharles mejor, yo a ustedes. Ahora, ¿se me escucha mejor? Eh, Luego me pueden indicar si se escucha mejor. Hola, Cecitar, por ahí, Un ¿se poco, escucha? sí, se escucha todavía bajo, Escucha bajo. Uy, a ver, permítanme. Un segundo. como si estuvieses lejos de la... Es por Hola, el audio. acá se me escucha mejor ¿Se te ahí, escucha mejor? un poco mejor. A ver, Ya, hola, a hola. ver, a ver, ahí se me logra escuchar mejor. Voy a Sí, seguir sí, hablando y me van diciendo. sí, a ver. Sí, ok, voy a continuar entonces. Gracias. Entonces, les decía, perfecto, Alejandra, gracias. Creo que el punto de captación del micrófono, he cambiado de computadora, entonces el punto de captación está un poquito más alejado, pero no hay inconveniente. Entonces, les decía, en esta mirada, cuando hablamos lo recapitulo rápido para que no se pierda la idea. Cuando estamos en una mirada de actividad económica privada con el enfoque de competitividad y rentabilidad de la economía circular, obviamente entendemos la lógica de hacerlo, como hemos estado explicando constantemente, porque voy a ganar más. Yo como empresa voy a ganar desde los múltiples conceptos que yo puedo abordar con ello, ¿no? Voy a ganar más directamente como, eh, decíamos, el tema de mayores ingresos o menores pérdidas o menores costos de producción, por lo que mis netos se incrementaban. Se entiende una lógica de hacerlo porque me es conveniente. Pero decíamos, cuando hablamos de una actividad, como en este caso puede ser tranquilamente una de servicio público, como es la gestión de el servicio de agua potable y saneamiento, así como decíamos, por ejemplo, la limpieza pública, conservación de parques y jardines, eh, seguridad, no están pensadas en una rentabilidad como tal, sino en cubrir los costos mínimos que se requieren para poder seguir prestando esos servicios a la colectividad. Entonces, ¿por qué aplicar el modelo económico circular? Es una pregunta válida para poder cuestionarnos y decir, si no está pensado en un ámbito de lucro, ¿qué llevaría a aplicar el criterio de economía circular en sectores o actividades humanas, no digamos económicas, que están pensadas en abastecer y satisfacer necesidades esenciales de la colectividad y no en generar lucro para quien las realiza? Entonces, partiendo de esa pregunta que es válida y que es un cuestionamiento que abre la puerta al debate y nos permite entenderlo mejor, es precisamente que cuando estamos hablando puntualmente de la economía circular, en el caso del agua y saneamiento, estamos aplicándola desde su enfoque de gestión de un bien escaso.
para romper el soliloquio y aprovechando que ya poco a poco se van incorporando cada vez más personas, yo les preguntaría, ¿cuál es, en este caso, en el contexto de la implementación de un enfoque circular en el servicio de agua potable y saneamiento, cuál es ese bien, ese insumo que buscamos cautelar a través del enfoque circular? Podría ser la reutilización de esos aguas residuales. Ángeles, perfecto, perfecto, muchísimas gracias. Efectivamente, si aplicamos un concepto económico en el sector de agua y saneamiento, estamos aplicando la gestión de un bien escaso, menos del 1%, se habla de entre el 1 y el 2%, ¿no? Pero ese 2% de agua dulce disponible continental para uso, sin considerar agua subterránea, que no necesariamente puede ser accesible, como ustedes saben que dentro de la cuenca del Amazonas hay identificados bolsones de agua subterránea, pero que por condiciones propias de su explotación y aprovechamiento no se puede acceder a ellas. El agua de los glaciares, el agua del mar, termina siendo procesos más costosos y que generan otro tipo de impactos. Por ejemplo, el tema de la acumulación de la salmuera dentro de la zona costera del litoral, o el cambio, evidentemente, así yo pueda ser un emisario mucho más lejano de ciertas condiciones, tanto físicas como biológicas del espacio, por obviamente los incrementos de sal cuando hago el uso de la salmuera, que también igual termina siendo una tecnología costosa y no necesariamente satisface o abastece la demanda total que se tiene. Entonces, si miramos aguas continentales, superficiales y subterráneas potencialmente explotables, hablamos del 1 o 2%. 1% que tiene la condición para poder ser aprovechada de forma inmediata, ¿no? Entonces, en esa mirada, es un recurso sumamente escaso, pero es el recurso fundamental, uno, para el sostén de la vida biótica, bueno, valga el término, del componente biótico, mejor dicho, del ecosistema, el componente biótico no humano. ¿Ya? Necesitan agua, plantas y animales. Dos, para el componente humano en sí mismo, para sus procesos biológicos. Sin agua nos morimos. Tres, para las actividades económicas básicas o primordiales, la agricultura. Cuatro, para el desarrollo de actividades económicas que pueden ser no necesariamente básicas, pero son pieza fundamental del desarrollo económico y el bienestar de un país, una nación. La industria, ¿no? La actividad industrial primaria, secundaria, el comercio. Entonces, si yo no tengo agua, no puedo desarrollar ningún proceso. Incluso pongo en riesgo el aspecto hasta de la salud pública, si es que carezco del acceso al agua potable, si es que no cuento con sistemas de saneamiento adecuados que puedan estar incidiendo hoy por hoy negativamente en los cuerpos receptores. Entonces, cuando ponemos atención a ese aspecto, nos damos cuenta que efectivamente estamos hablando de la gestión de un recurso indispensable, pero bastante escaso, bastante limitado. Es por ello que el tema fundamental aquí cambia la mirada y no es hablar de la gestión circular en este sector porque se busca un lucro, sino porque se quiere gestionar un recurso que siendo necesario para todos y siendo una labor del Estado asegurar el acceso al mismo a través de la disposición de la infraestructura para ello, implica pues que se tiene que no solamente generar las condiciones operativas, es decir, no solamente basta con establecer o las PETAPs o las PETAR, las plantas de tratamiento de agua potable y las plantas de tratamiento de aguas residuales respectivamente, y las redes y demás, sino que yo debo tener el recurso. Esto es como decir, implementar, ¿no? Un proyecto de un gran colegio supermoderno, de implementar en una ciudad eh, todo un gran mercado para ordenar el comercio, ¿no? Zonal, implementar, ¿no? Múltiples servicios turísticos y tengo agua corriente 1 hora. Obviamente eso no va a funcionar. ¿Por qué? Porque afecta directamente calidad educativa, los baños van a verse directamente afectados. Dos, la actividad comercial en todo lo que corresponde a los bienes consumibles, preparación de alimentos y demás, no se va a poder dar de forma adecuada. Tres, la oferta turística hotelera o de restaurantes, no restaurantera, eh, no te va a poder brindar condiciones mínimas para incrementar esta oferta turística que tú buscas a través de la promoción de tu actividad. Entonces, no funciona si tú tienes toda la infraestructura bonita, pero te falta el agua. Entonces, la premisa es que esto tiene que darse como un avance progresivo y concatenado.
yo tengo que hacer la infraestructura, por un lado, adecuada, moderna, eficiente, y por el otro tengo que asegurar que las fuentes de agua logren conservarse. Y una forma de conservarlo efectivamente es reduciendo la presión sobre la fuente natural que se destina para otras actividades que pueden ser satisfechas tranquilamente. ¿Con qué? Como dijo su compañera, con el agua resultante del tratamiento que le dé yo en las petars. Porque ahí tengo una fuente de recurso. Lo que hoy por hoy lo vemos como un problema, y se dice mucho esto, se vuelve una alternativa de solución en sí misma, pero obviamente depende de una intervención mínima en cuanto a la organización, la tecnología que tiene que aplicarse, incluso la mejora de procesos, hasta de infraestructura en algunos casos, para asegurar la condición de calidad de esa agua para los fines mínimos que se pueden requerir en otras actividades económicas. Entonces, ese es el enfoque y por eso es que hablamos de saneamiento como un sector que no estaba priorizado inicialmente en el marco de la transición hacia el modelo económico circular, porque la mirada era en actividades económicas de lucro, industria, agricultura y pesca, en donde el privado nuevamente podía tener mayor facilidad y disponibilidad de voluntad, uno, y de presupuesto, dos, a hacer los cambios porque hay un beneficio inmediato directo frente a otros sectores como este, en donde obviamente aún hay que cubrir necesidades operativas de remuneración, de capacitación, de retención de personal, de equipamiento en los prestadores y decirles adicionalmente ahí ahora mira el tema económico circular, ¿no? Donde incluso prestadores no tienen todavía cubierto al 100% su sistema, sus petars, su sistema de redes y alcantarillado a nivel infraestructura. O sea, no tengo eso siquiera y él le digo, tienes que hacer, además de eso, que sean circulares. Ok, no he cerrado una brecha y me dices que ahora en el camino haga un viraje para que el cierre tenga otra connotación, otro matiz. Entonces, no estaba contemplado inicialmente. Al verse la necesidad por los riesgos de estrés hídrico que existen, es que se ha dicho, ok, esto es una intervención también que debe ser priorizada en salvaguarda del derecho al agua potable, que está contemplado ya actualmente en la Constitución. Antes era simplemente un derecho fundamental innominado, no estaba en la Constitución, solamente se basaba en un pronunciamiento del Tribunal Constitucional, pero luego ya en el 7A de la Constitución se coloca como un derecho humano, ¿no? El derecho al agua potable. Entonces, esto obviamente contrasta con una realidad, esto lo podemos mencionar de una forma más general, ¿no? Esta información, como comentario, ha sido también compartida, se ha hecho mención a la misma en el día jueves y viernes pasado, que hemos estado participando y atentos todos desde las redes y en vivo a este foro de economía circular en agua y saneamiento que ha liderado el Ministerio de Vivienda, ¿no? Que justo pone en contexto lo que hemos estado mencionando. Entonces, esta mirada nos lleva a entender efectivamente que estamos en un proceso, si es que no cambiamos los patrones actuales de consumo y uso del agua, a un proceso en el cual vamos dos cosas, o perder la disponibilidad del recurso por agotamiento o perder la disponibilidad del recurso por pérdida de aptitud para su aprovechamiento. ¿Qué significa eso? O bien agoto la fuente de agua como tal por sobreexplotación, porque se va a ir agotando con el tiempo por condiciones climáticas, por ejemplo, el agua que viene de la deglaciación, ¿no? En las zonas altoandinas, que me forma puquiales, lagunas y que yo utilizo esa agua, en algún punto, en 20, 30, 40 años, se agotó la fuente directamente y ya no la voy a poder usar porque no hay una renovabilidad, porque los ciclos hídricos, en este caso de precipitación, congelamiento en esa zona para asegurar el bolsón de agua en el glaciar, se van perdiendo, o bien pierdo la aptitud. Tengo el cuerpo de agua que puedo aprovechar, pero está contaminada, entonces igual no puedo acceder a ese cuerpo de agua. O para acceder, los costos se siguen incrementando, la demanda tecnológica sigue incrementándose y no me permite a mí alcanzar un cierre de brecha. Ahora, esto es una mirada panorámica, ¿no? Hablamos de que casi el 40% de la población mundial actualmente está en zonas donde hay escasez de agua. Y creo que quienes estamos en provincia,
lo vivimos en carne propia o lo habremos vivido quizá con mayor incidencia años atrás. Yo recuerdo mucho aún estos tiempos, hace unos 20 años, hoy en mis 38, hace unos 20 años, 25 años, en donde el lugar donde yo vivía, en Chiclayo, no contábamos con agua más que un par de horas en el día. Y eh, progresivamente el servicio obviamente fue mejorando, las horas de disponibilidad de servicios se incrementaron también, pero no hay un flujo constante. Eso motivaba que muchas familias, incluida la mía, según recuerdo yo, tuvieran que hacer su tanque, ¿no? Un tanque elevado, poner un motor para poder bombear el agua de la red y de esa forma asegurarse agua. Y el tanque se iba llenando obviamente en los espacios en los que el agua estaba disponible. De esta forma asegurabas tener agua, al menos en casa, agua corriente, sin estar sujeto a los horarios. Y cuando había alguna situación problemática, tenías que recurrir a los camiones cisterna e ir a traer tus baldes de agua desde los puntos de despacho. Entonces, ya hemos vivido esto en las ciudades costeras, ¿no? Y esto evidentemente porque hablamos de un 60% de la población está ahí, ¿no? Cuando hay menos de 2% de disponibilidad de agua en estas zonas respecto de la zona amazónica y la zona altandina, pero la presión demográfica, y lo vamos a ver mañana con el tema de el hacinamiento y la sobrepoblación urbana, se ha concentrado en ciudades costeras. Y esas son zonas en las que hay una fuerte presión sobre la necesidad de recurso hídrico y su poca disponibilidad, que genera luego incluso aspectos vinculados a una conflictividad social ambiental potencial y latente, ¿no? Que contrapone el uso poblacional con otras actividades económicas y nos lleva a este dilema, personalmente, creo yo, falaz, de que está reñida, ¿no? La conservación del agua, su aprovechamiento poblacional, su aprovechamiento en actividades agrícolas productivas con otros usos, como pueden ser actividad minera, actividad industrial. Solo hay que saber cómo estructuramos accesos, tratamientos y reaprovechamiento. Se dice que entre 80 y 95% del agua residual se descarga sin tratamiento a nivel global. Y es una realidad también presente a nivel nacional, ¿no? Es prioritario el número, pese a que existen las infraestructuras, que se descarga sin un tratamiento adecuado. Sin tratamiento y consideremos también sin tratamiento adecuado, es decir, que no se cumplen con los LMPs, porque en términos prácticos hay infraestructuras que terminan siendo simplemente una suerte de canalizador. Todo se concentra a través de colectores hasta la petar, pero no hay un tratamiento como tal, o por cuestiones operativas, ¿no? Los sistemas están saturados, el caudal que reciben sobrepasa la capacidad de tratamiento y el agua simplemente pasa del punto de entrada al punto de salida sin haber variado, ¿no? De ninguna forma en sólidos suspendidos, en pH, en DQO, en DBO, coliformes, sus parámetros. Entonces, a resultas, no hay un tratamiento que tenga la infraestructura como tal, ¿no? Entre el 25 y 75% del agua se pierde por fugas o conexiones, ¿no? Y esto implica que miren los mínimos y los máximos. Es decir, mínimamente puede haber un 25% que se pierde también por en este caso ustedes habrán visto mucho del contexto del agua no facturada, quienes están más en el argot lo conocen bien, quienes no están vinculados al tema de saneamiento, es esta agua que contabilizado en el volumen total tratado y distribuido respecto del que efectivamente llega a la población, cuando yo hago la contabilización, el monitoreo, ¿no? Veo que hay pérdidas que se dan efectivamente por, ¿no? Malas conexiones. Eh, y esto no es un problema únicamente del Perú, ojo, es una situación que tiene vamos a decirlo así, de alguna forma una incidencia constante, incluso en algún momento es teniendo la oportunidad de haber conocido la operación de una de las empresas más optimizadas a nivel organizacional y a nivel operativo, como es Aguas de Portugal, eh, precisamente ahí en Portugal, en Europa. Ellos también tenían ratios que iban desde los 15 hasta el 80% de pérdida de agua por sus sistemas, por la antigüedad, por conexiones clandestinas, por averías no detectadas. Entonces, no es algo propio del Perú, es una cuestión en general, evidentemente,
por la propia naturaleza de la forma en la que se canaliza y se distribuye esto en redes subterráneas, sujetas a mil vicisitudes. Eh, Esto es lo que tenemos más bien hoy en unas cifras macro. Ahora, ¿cuál es el contexto al 2050? Al 2050 la mirada es que los problemas se agudicen, obviamente en una lectura de que no hagamos ningún tipo, una vez más, de cambio en los patrones de consumo, producción, demanda de bienes y servicios. ¿Por qué? Porque algo que se está mencionando, ustedes han visto esta progresión también, muy posiblemente en otros ámbitos, lo deben haber escuchado, esta progresión del crecimiento de la población, ¿no? Cuando hablábamos de 7.000 millones nos sonaba a un número masivo. Hablar de 8.000 millones ahora, son 1.000 millones de personas más, eh, sigue sorprendiendo, pero ya como que se pierde ese impacto. Y pensar en 11.000 millones de personas en los próximos años demandando bienes y servicios sin aplicar este concepto que hemos venido ya mencionando antes de la reducción del consumo de lo mínimo básico necesario para estar bien, implica que esta demanda también va a reflejarse en una necesidad energética de materiales y obviamente hídrica. ¿Por qué? Porque todo proceso, tercera vez, todo proceso, de una u otra manera implica un consumo de agua. Cuando se hacen estos balances hídricos, por ejemplo, en industria, tienes actividades económicas en las cuales la demanda de agua es alto evidente. Por ejemplo, la textil, por ejemplo, la industria alimentaria, la industria de bebidas. Comentaban de la representación de... Hola, ¿alguien quiere hacer un comentario? Por favor, adelante. Si alguien quiere hacer un comentario, encantadísimo. ¿No? Me pareció que, por favor, saben que con toda confianza y tranquilidad pueden hacerlo. Entonces decíamos, se mencionaba incluso dentro del espacio que les comentaba hace unos segundos del foro, por parte de la representación de una de las empresas cerveceras más grandes, bueno, de cerveza y de bebidas más grandes del Perú, ¿no? Bacus y Johnston, eh, comentaban precisamente, ¿no? Sin agua no hay cerveza, y generó ¿no? el comentario, hecho obviamente en un tono lúdico, la sonrisa de varios. Y claro, tienes nuevamente actividades en las que obviamente tu producto es líquido, ¿no? Y a diferencia de otros procesos en los cuales tú puedes obtener el producto, por ejemplo, en lo que son los jugos naturales, las pulpas y demás preparados, en el cual el contenido líquido es extraído directamente del producto, en este caso, requieres hacer la mezcla de cebada, lúpulo y agua. Entonces, literalmente requieres agua para producir, haciendo los agregados que cambian el sabor, composición y coloración a esta agua para poder venderla. Es como la industria de las aguas embotelladas. Lo que vendes es agua potabilizada cuando es esta agua de mesa y de manantial que te dicen que la extraen, ¿no? De alguna fuente, con un proceso para, obviamente, cautelar, en este caso, más que el componente mineral, algún factor de riesgo y obviamente el tema patógenos y contenido biológico. Pero tienes industria que es prácticamente venderte agua y otras industrias en las cuales puede tener procesos más secos, pero que hay una demanda de agua de proceso, ya no como producto, pero sí para los sistemas de enfriamiento, de lavado. Incluso yo recuerdo mucho un caso ahí por ATE en Lima, un call center atento, quizá alguno lo ha escuchado, que es terceriza el servicio del call center a medio mundo. O sea, no es que tengas tú un call center de BBVA, un call center para empresa A, B o C, ¿no? Porque es un costo que se traslada con un servicio. Atento es el más grande. Entonces, la demanda de agua de Atento estaba vinculada directamente con el servicio higiénico, porque tienes 1.500 personas conectadas a un teléfono en su computadora y su teléfono, haciendo llamados o recibiendo llamados, y obviamente lo que tienes ahí es la demanda de servicio higiénico de todas las personas en el transcurso de la jornada laboral. Entonces, hay un impacto también de necesidad hídrica ahí. Si esto creciera como un gran servicio y pasa de 1.000 que a 3.000 personas que tienen que atender en este call center,
una demanda creciente directamente proporcional al incremento de consumo de productos o servicios y que debo atender yo a los reclamos de los clientes potenciales que también se han incrementado en número de 8.000 millones a 11.000 millones, tengo una demanda también de consumo en un call center, que no lo miramos. Digamos, no, esto solamente con industrias. No, no, no. Todo va a impactar. Entonces, esta demanda va a implicar obviamente mayor necesidad de agua, hasta un 30% más del consumo actual. Y si estamos hablando de déficit hídrico, si estamos hablando de zonas que están sujetas hoy por hoy a sobreexplotación, ¿no?, de acuífero, ¿qué va a pasar de aquí en 20 años, 25 años? Más demanda, pero menos servicio. Y recuerdan que salió como un comentario en clases anteriores, sobre todo en la primera, con el tema contextual, van a venir estas water wars, las guerras por el agua que alguna distopía literaria o del cine mencionaba, pero termina siendo realmente algo potencial más adelante, así como por hoy se pelea por el petróleo, se podrá pelear por las fuentes de agua. También con esta lectura, un poco obviamente preocupante, aquí a 25 años a los que todos los presentes creo llegaremos o esperamos llegar, 2/3 de la población va a vivir en zonas urbanas que tendrán una demanda muy fuerte sobre el servicio de agua y saneamiento, con un incremento en los nodos urbanos. Vamos a pasar a las megápolis, ¿no? Estas ciudades gigantes, como lo es Lima, por ejemplo, comparada con la distribución demográfica en el resto del país. 11 millones aquí y las ciudades más grandes al interior del país fluctúan, ¿no?, entre el 1,5 y los 2 millones de personas. Y tiene ciudades con poblaciones que llegan a los 100.000 personas, a los 100.000 habitantes, 50.000 habitantes. Poblaciones muy pequeñas cuando todo está concentrado aquí en una gran metrópoli como es Lima, ¿no? Entonces, esto va a seguir un patrón hacia adelante. Va a haber un crecimiento de las grandes ciudades ya establecidas, mucho espacio sin ocupar y toda la concentración y presión en territorios pequeños que va a limitar el acceso a los recursos. Esto va a implicar desplazamientos potencialmente de más de 700 millones de personas. Hay algo vinculado, si alguno lo ha leído, ha visto al respecto algo. Por ejemplo, India es uno de los países que tiene el mayor número de desplazados precisamente por condiciones climáticas hoy por hoy. ¿Por qué? Porque se presentan escenarios de escasez de agua que llega al punto de sequías muy, muy, muy severas y también escenarios, que es la otra cara de la moneda en estos temas climáticos, de inundaciones que hacen inhabitables ciertas zonas en ciertas temporadas. Entonces no puedo hacer ni actividad económica ni vivir en una zona que 3 meses al año se inunda y desaparece todo lo que yo he trabajado. Y tampoco puedo vivir en una zona en la que medio año no tengo agua de ninguna forma. Entonces, me tengo que mover de esos lugares, quedan deshabitados, pero me concentraré o reconcentraré en zonas urbanas, muy de la mano estos aspectos. Y esto podría llevar incluso a pérdidas hasta de un 6% del PBI a países al 2050 porque no va a haber agua. Y esto va a impactar en el tema urbano, en el tema productivo, porque va a afectar obviamente el contexto comercial, va a afectar el contexto productivo, las fábricas, la agricultura, una de las más castigadas. Entonces, el escenario es evidentemente preocupante. Ahora, en Perú, esta situación es solamente reflejada a nivel más pequeño, ¿no? Todavía hay 3,15 millones de personas, según las estimaciones que se tienen, que no cuentan con acceso al agua y 7,2 millones de personas que no tienen acceso a un sistema de saneamiento adecuado. El 93% de las aguas tratadas no se aprovecha, ¿no?, de forma adecuada, pese a estar en un contexto de estrés hídrico, ¿no? Obviamente, y esto creo que quienes están una vez más en línea con el sector lo saben, ¿no? Dos grandes proyectos como pueden ser Taboada, La Chira, no hablamos de escenarios de aprovechamiento como tal. El grueso de proyectos de saneamiento antiguos, ¿no?, los más antiguos, evidentemente, están basados en puntos de tratamiento y descarga en un cuerpo receptor, sea una quebrada, quebrada seca, río, lago, mar.
es retornar el recurso hídrico a una fuente, pero uno, sin condiciones adecuadas a nivel de sus parámetros de control de los LMPs, ¿no? Y dos, sin un aprovechamiento, cuando el recurso hídrico, como he dicho, es lo que más está faltando, ¿no? Tenemos también, y esto es algo muy propio del sector, el contexto de no sé si alguno ha escuchado, bueno, hay varios que están vinculados a, pero les hago preguntas, pronto para romper el soliloquio, porque tenemos varios expertos, muy expertos en este tema en la clase de hoy, ¿no? Algunos han escuchado lo que es el RUPAP y nos quiere compartir con toda la clase qué es el RUPAP. ¿Alguien? Hay varios, sé que, viendo los nombres, sé que hay varios expertos en lo que son estos temas. ¿Alguien quiere hablar del RUPAP? ¿Comentar qué es? Pronto Gina, Xiomara, Paul, ¿alguno se animaría? Buenas tardes con todos. Hola, Gina, ¿qué ¿Qué tal? Buenas tal? tardes. ¿Qué tal? Buen sábado. ¿Qué tal, director? Es el proceso de adecuación progresiva al cual los prestadores de servicios de saneamiento se, en el cual se registran, o bueno, se registraron hasta cierto año, con la finalidad de asegurar, valga la redundancia, una adecuación progresiva de ciertos parámetros dentro de sus PETAR, con la finalidad de que al 2026 pudieran llegar a los LMP que la legislación exige. Y mientras están protegidos porque en ese proceso de adecuación todavía no logran llegar a esos LMP. No sé si lo Per- expliqué bien, Sí, pero perfecto, Gina. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Efectivamente, dentro del contexto ya como una forma en la cual se ha buscado la implementación de las medidas ambientales en un rubro que, como se mencionó al inicio de la sesión, está pensado en la prestación de un servicio con cautela sanitaria, prioritariamente no ambiental. Esto es la descarga de las aguas post-consumo, post-uso poblacional para que no genere un problema de riesgo a la salud pública. Entonces, se vio que obviamente tenía una vertiente ambiental. Digo, a esto tenemos que darles obligaciones ambientales a los prestadores, EPS, municipalidades, JAS en su momento y por ello relaciones comunales, tienen que cumplir con obligaciones ambientales. Dentro de ellas, unas de las más complejas, evidentemente, porque está vinculado directamente con cómo trato el agua, los límites máximos permisibles aplicables, en este caso, al sector saneamiento. Entonces, se crea este registro único del proceso de adecuación progresiva, ¿no? Que buscaba, como bien dice Gina, el poder plantear durante todo este periodo, con término hasta agosto del próximo año, el registro por parte de los prestadores eh, para que puedan ellos plantear qué acción van a adoptar para cumplir con las obligaciones ambientales que permitan asegurar principalmente el cumplimiento de los LMPs y esto les permita tramitar posteriormente sus autorizaciones o de reuso, bueno, las autorizaciones que permita esto dar base para poder tramitar autorizaciones de vertimiento, en el caso obviamente del prestador, o de reuso, en este caso de quien pueda hacer potencialmente el uso de estas aguas, en contexto de que cumplan las mismas, obviamente con los estándares aplicables. Tenemos que del otro lado, el 55% de las aguas residuales se vierte actualmente sin un tratamiento, como he dicho, efectivo. No necesariamente que no haya tratamiento, que es una realidad. Hemos visto todavía hay más de 7 millones de personas que no tienen acceso a un saneamiento en el país. Pero hablamos de la efectividad, como se mencionó anteriormente y como también explicó Gina, y del contexto del RUPAP nos permite ver, todavía el tratamiento no permite cumplir con los límites que le son exigidos o que legalmente serían exigidos, pero que en tanto este proceso continúa, no van a ser, obviamente, materia de imposición de sanciones o incumplimientos en particular, ¿no? Se habla que el promedio de continuidad
es de 18 horas de acceso al servicio de agua corriente. Les decía, esto fluctúa, eso es un promedio. Hay lugares en los que el agua, y creo que eso también ustedes lo tienen como un contexto, sobre todo en crecimientos, ocupaciones desordenadas, como Lima es el mayor y más claro ejemplo. Tiene zonas en las que de por sí ni siquiera hay, puede haber el servicio, puede haber en todo caso una infraestructura, pero ni siquiera llega el servicio de agua como tal, ¿no? Tienes que el 55% de la población urbana consume agua con altos niveles de cloro, y también tienes que el 90% de las descargas no cuentan con una autorización de vertimiento o reuso. No han todavía cumplido con las condiciones, sus parámetros para poder, ¿no?, hacer estos trámites que obviamente en este caso están bajo cuenta de la Autoridad Nacional del Agua, ¿no? Y ella obviamente mide y pide esto para poder decir con sustento que se puede hacer un uso en forma segura, o que puede autorizarse la descarga o el vertimiento en un cuerpo receptor de forma segura, en este caso bajo una lógica ambiental de que no afecte las condiciones de este cuerpo receptor. Entonces, aquí vemos en pequeño lo que hemos visto a nivel global. Estamos ante un contexto, un escenario de crisis hídrica, y evidentemente hay también el riesgo asociado al cambio climático. Como hemos dicho, el tema de el proceso de aceleración de la deglaciación de todas estas zonas altoandinas que conforman, en este caso, la Cordillera Blanca, ¿no? Cordillera de los Andes, la Cordillera Blanca, la zona de glaciares, que por el proceso de deshielos es lo que da pie o genera precisamente los cuerpos hídricos que finalmente terminan siendo los que abastecen del insumo fundamental para el servicio de agua potable, ¿no? Entonces, hay pérdidas, nuevamente, no solo por disponibilidad, sino por aptitud de uso de los recursos. Entonces, también están del otro lado las inundaciones que afectan por igual, como hemos dicho, eh, a los servicios y las infraestructuras mismas, ¿no? Porque no tenemos todavía un tema de drenaje pluvial. Y por ejemplo, en los que somos de la zona norte, ¿no? Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, ¿no?, particularmente, podemos comentar cómo cuando vienen las grandes inundaciones propiciadas por las lluvias torrenciales, sean el fenómeno del Niño, el Niño costero, el Yaku o cualquier otra situación anómala climática, se afecta el servicio, obviamente, continuo de agua potable, y se afecta el servicio de saneamiento. La red de saneamiento particularmente colapsa porque no está diseñada y no soporta estos gigantescos volúmenes de agua extra que tienen que ser eh, prácticamente gestionados a través de esa red, ¿no? Entonces, hay también estos efectos climáticos, una incidencia directa negativa sobre los servicios. Uno dirá, pero llega más agua, excelente, va a haber disponibilidad. Las redes simplemente colapsan, se mezclan las fuentes, se afectan las infraestructuras y el servicio simplemente se paraliza. Entonces, nosotros tenemos en este contexto que el agua se vuelve un recurso fundamental pero escaso. Entonces, tenemos una demanda creciente, una contaminación producida precisamente por una mala gestión de las descargas, de las actividades privadas en general, ¿no? Incluso las domésticas. Recuerdo alguna vez en un espacio de diálogo, particularmente con el sector industria exponía que debería compararse, ¿no? No solamente lapidarse a la actividad industrial como un aportante de descargas en los sistemas de alcantarillado, obviamente de efluentes que tienen otros componentes que no necesariamente están pensados para ser tratados en los sistemas de alcantarillado, que están fundamentalmente hechos para un tratamiento de aguas residuales de origen doméstico, domiciliarias. Decían que si se veía hoy por hoy con los hábitos de consumo y utilización de distinto tipo de productos por parte de los agentes privados, perdón, de los ciudadanos, y no solamente mirar a la gente económico privado, a la industria, en volumen la gente descarga más destapacaños, desinfectantes, grasas, la gente, me acuerdo que esto decía un ingeniero, debería verse la cantidad de grasa que se descarga de forma inadecuada de alimentos, de conservas, de frituras que se desechan por los sistemas de alcantarillado, que en volumen son peores que los que genera mi fábrica, lo mencionaba él, ¿no? Entonces,
Claro, al final es un tema, como hemos visto hasta ahora, de hábitos. Entonces, nosotros mismos, incluso qué tan diligentes somos de poder separar el aceite, por ejemplo, de la conserva en una bolsita aparte y no lo desechamos en el drenaje de la cocina, ¿no? Yo procuro en lo que soy yo particularmente, eso, por ejemplo, el aceite resultante, cuando ya se ha hecho alguna fritura, cuando he cocinado algo, yo lo pongo en un contenedor que se enfríe y luego a una bolsa y lo descarto de forma separada. Pero evidentemente eso no es una práctica ni habitual ni mayoritariamente difundida. Todo va a la alcantarilla. Entonces, ni siquiera nosotros mismos somos cautos con cómo disponemos, ¿no? Estos efluentes o estas descargas en el sistema de alcantarillado doméstico de nuestras propias casas. Y no tenemos una trampa de grasa nosotros a la salida de nuestra casa, a diferencia de un restaurante que sí la puede tener en forma obligatoria. Nosotros directamente va al alcantarillado, ¿no? Entonces, ¿qué tanto efectivamente el ciudadano común, lo mismo que vimos con residuos, se vuelve también parte del problema que afecta a las infraestructuras del saneamiento? Entonces, hablemos también de otro lado, la ineficiencia de los tratamientos por falta obviamente de recursos, de tecnificación, de mano de obra calificada. El cambio climático como una amenaza que por sí misma está sobre nosotros y frente a la que no tenemos realmente una capacidad de injerencia o de modificación mayor de sus efectos. Las acciones de mitigación que saben van de la mano con las de adaptación, eh, tienen un techo, no podemos revertir en tiempos cortos. Lo que hemos venido viendo, por ejemplo, con la reversión de esta dispersión, ¿no? De la capa de ozono, el agujero era una forma gráfica de poder plantearlo. Lo que sabemos es que hay una menor concentración, ¿no? eh, de ozono en ciertas zonas y obviamente ya no te genera ese efecto de rebote hacia el espacio y simplemente la radiación pasa más directamente. Entonces, hay una recuperación progresiva, sí, pero todavía esto tiene un proceso de mediano largo aliento. Entonces, lo mismo es con el tema del agua. Entonces, tenemos hoy por hoy cómo todos estos aspectos van a convertir a esta escasez del recurso hídrico, decimos, en uno de los mayores desafíos que tenemos actualmente y hacia el futuro como tal, incluso. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer para poder contrarrestar esto bajo la lógica de la implementación de ecoeficiencia, buenas prácticas de circularidad, innovación, es precisamente atender a cómo este recurso escaso del cual no podemos prescindir se logre conservar para poder ser usado hoy y que pueda haber la posibilidad de que hacia adelante actividades tanto humanas como económicas por sí mismas puedan en todo caso seguir contando con la misma disponibilidad, más aún en una tendencia creciente a nivel de número poblacional y de demanda de agua para todo tipo de uso. Entonces hay que diversificar las fuentes, hay que optimizar los procesos de abastecimiento y tratamiento, menos agua perdida en este proceso, menos evaporación, menos infiltración, ¿no? Tratamientos más adecuados que permitan su reutilización post-uso, incentivar la innovación y la mejora tecnológica e impulsar alianzas y sinergias intrasectoriales e intersectoriales. Ahora, este es un gráfico muy simpático. ¿Por qué? Porque este gráfico te muestra desde una mirada del ciclo, ¿no? Hidrológico como tal, que el agua es una sola, ¿no? Y para los fines indistintos que puedan pensarse, turismo, generación de energía, conservación de los ecosistemas, actividad agrícola, actividad industrial, toda finalmente es una sola gran masa de agua que está en interacción, que llega del continente al mar, que se evapora, que se condensa, que se precipita y en ese ciclo es el mismo bolsón, ¿no? El planeta dentro de sus limitaciones, ¿no? Como esfera celeste flotando en la inmensidad del vacío espacial, no hace que el agua salga, ni hay constantemente meteoritos con hidrógeno que vayan llegando a la Tierra, impacten y nos hagan aporte de los elementos químicos necesarios para que pueda producirse más agua. Ya es el agua que tenemos aquí disponible y es cómo optimizamos el uso en un bien que
puede parecer infinito, ilimitado, pero en realidad no lo es, solo que por su propia naturaleza y sus ciclos se renueva, pero esa renovabilidad poco a poco va palideciendo frente al ritmo tan frenético que tenemos de su aprovechamiento. Entonces, sean aguas transicionales de la zona de marismas, aguas de lluvias, agua salada de mar, agua residual tratada, las aguas superficiales en zonas continentales, las aguas subterráneas también en estos, todo es una sola gran red de agua disponible de la cual tenemos que ver cómo hacemos el mejor uso. Y en la diversificación de fuentes, el agua residual tratada tiene que empezar a ser vista como una opción real, viable y necesaria en el contexto urbano. Ahora, algunos de los problemas que se asocian generalmente al contexto del aprovechamiento justamente del agua, al tema del tratamiento mismo de las aguas residuales como una fuente para ser empleada, están directamente relacionados, como hemos dicho, con la problemática propia del sector prestacional de saneamiento, ¿no? Si tuviéramos en este caso las water factories, las factorías del agua o fábricas del agua, como la tienen hoy por hoy pensada otros países, en donde los sistemas de tratamiento son altamente tecnificados para dotar no solamente de seguridad en cuanto a las condiciones físicas, los parámetros físicos, organolépticos, biológicos del agua, que permitan que ésta, después del tratamiento, esté lista para ser empleada en cualquier otra finalidad, riego de área verde, fin agrícola, fin industrial. Incluso hay una experiencia bastante simpática que se usa a modo vamos a decirlo así, a modo de marketing ahí en Portugal, como les comentaba, y tuve la ocasión muy afortunada de poder conocerla directamente. La empresa Aguas de Portugal, en la planta de Aguas do Tejo Atlántico, tiene dentro de la fábrica, porque ellos le llaman las water factories, dentro de la fábrica de agua que está ahí en Lisboa, tiene una fábrica de cerveza y hacen cerveza artesanal con el agua tratada de la petar. No obviamente en una producción masiva, porque el core de la empresa no es producción de cerveza, es el tratamiento y regeneración y recuperación del agua. Pero las condiciones son tales que permite que incluso esta agua pueda usarse en actividades como esta. Por eso también les mencionaba hace un momento el ejemplo que Bacchus y Johnston dio, ¿no? Sin agua no hay cerveza. Lo mismo, aquí el agua se convierte en una opción viable para poder hacer cerveza, porque obviamente pasas por un proceso de preparación en sí misma y los que saben del proceso de la elaboración de la cerveza, yo no es que lo someto a una fermentación y ahí queda, ¿no? No estoy haciendo un licor casero. Hay procesos ahí en el cual tienes que llevarlo a punto de ebullición el agua en un punto, entonces eso también asegura que todo patógeno y demás componente biológico de riesgo ya es tratado directamente aquí en este proceso, ¿no? Entonces, ese es un plus, o sea, no es como que el agua la saco y simplemente le coloco un sabor, un color y pues la distribuyo. No podría ser yo agua embotellada para consumo directo de la petar. Por ahora, podría darse el caso, dependiendo de en unos años un tratamiento mucho más avanzado, con ozonización, radiación ultravioleta y demás, podría ser, ¿no? Quizá es una opción ya directa para petar plus petap en un solo proceso, de ciclo cerrado. Pero hoy por hoy, esto es un ejemplo, no es el único. En Alemania hay otros casos también que se utilizan más, como le digo, por una lógica ilustrativa de las posibilidades reales que se tiene cuando el tratamiento es bueno. Pero ahí está el punto, que el tratamiento sea bueno. Lo que tenemos como una realidad, al menos a nivel nacional, aterrizando en contexto muy local, es que hay una alta problemática vinculada justamente a que los servicios de saneamiento no necesariamente son los mejores. Y esto, debido a múltiples factores en realidad, principalmente uno de ellos es el tema de financiamiento para poder mantener, ¿no?, la mejora de la infraestructura o lo que es el OPEX, ¿no?, la parte de la operación de la infraestructura, de las lagunas, de los sistemas como tal de tratamiento, de las infraestructuras mismas de captación,
La PETAR como tal incluso requiere el tema de personal, una alta rotatividad, porque no hay ingresos suficientes para pagar pues sueldos que resulten atractivos a una mano de obra calificada que te podría hacer una diferencia. Un buen ingeniero sanitario bien pagado te puede hacer la diferencia a tener ingenieros o mano de obra técnica que no necesariamente está bien pagada y los tienes para cubrir algunas cosas muy básicas, pero que van migrando de un empleo a otro, ¿no? Entonces, el tema infraestructural, el tema de la tecnología empleada y el tema del presupuesto para poder asegurar, ¿no?, en el tiempo el tratamiento y personal que permita contar con no solamente una permanencia que le permita conocer el proceso de esa PETAR en particular y de la tecnología que esa PETAR tiene, sino que se capacite y aporte desde su mirada de conocimiento a esos procesos y la mejora de su PETAR no se dan como una moneda común. Pocas son, ¿no? Generalmente las grandes, generalmente las EPS, aún así dentro de estas no todas. Ahora si miramos a las empresas municipales, eh, a las EMAPAs es mucho más complejo. Y ahora si miramos el escenario completo, lo que vamos a ver es pues la aparición, o bueno, mejor dicho, el crecimiento de vegetación en las lagunas, porque no hay un mantenimiento, no hay un retiro de esta maleza que crece ahí y que obviamente genera una colmatación. Hay lodos y natas que no se retiran y se limpian adecuadamente, las zonas de los lechos de secado de lodos para poder hacer, ¿no?, su acondicionamiento para el lodo, poder procesarlo en biosólido, no se ocupan porque no hay personal que haga el uso precisamente de estas, no hay un mantenimiento adecuado, terminan cubiertas de vegetación, ya no se pueden emplear, hay erosión de taludes, diríamos otros problemas incluso. Hay en algunos casos, y esto es el dato ya pues no cuantificado formal, ¿no? Hay afectación incluso a la propia infraestructura por terceros que rompen los canales, que entran a las infraestructuras de las PETARs, colocan sus mangueras, sus motobombas y extraen el agua directamente para usar con fines de riego, ¿no? En periodos o parcelas cercanas a estas. Entonces, hay una pluralidad de problemas que hoy por hoy afectan a las PETAR y que está en esa mirada el sector competente buscando cómo poder mejorarlo a través de la intervención del financiamiento del sector, a través del acompañamiento en la formulación de proyectos por parte de las autoridades respectivas, en el caso de las municipalidades, o también la identificación de oportunidades de trabajo con, por ejemplo, actores internacionales, entendiendo que la cooperación se vuelve también un elemento que puede dar tanto conocimiento técnico como financiamiento no reembolsable o reembolsable para poder hacer intervenciones más céleres, porque otro problema también es que en el marco del sistema de inversión pública, la formulación de los proyectos y que estos lleguen a buen puerto incluso toma bastante tiempo y la problemática se sigue agudizando y obviamente no solo hay un tema operativo aquí sanitario, sino también que los aspectos ambientales comienzan a llamar más la atención y surgen obviamente las preocupaciones de la población que pueden derivar incluso en acciones legales contra el Estado. Entonces, el modelo económico circular aplicado al saneamiento se vuelve una alternativa bastante eficiente porque te permite aprovechar de esta problemática que hoy por hoy se tiene, convertirla o volcarla en una potencialidad, en una oportunidad. Porque de esta manera podemos, a través de un ciclo circular del agua, eh, que ya ha sido empleada por la población y que se deriva al aspetar, yo puedo obtener, ¿no?, agua recuperada, puedo generar energía a través de modelos de cogeneración, puedo aprovechar los lodos, puedo hacer un acondicionamiento, convertirlos en biosólidos, puedo aprovechar los nutrientes de estos para hacer recuperadores y mejoradores de suelo, puedo hacer biofertilizantes. Entonces, se generan oportunidades y la PETAR deja de ser mirada única y exclusivamente como una infraestructura para el tratamiento de aguas residuales y su disposición posterior, para hacer una infraestructura de transformación, de recuperación, decíamos, de regeneración del agua y para la extracción de otros productos igualmente valiosos que, uno, o bien reducen los costos
de operación de la PETAR, porque generan, por ejemplo, en el caso de la energía, una cogeneración, generan una autogeneración de energía, con lo cual los costos asociados a, ¿no?, la tarifa energética que paga, o el ticket energético que paga la PETAR, que es uno de los puntos de mayor gasto dentro de la estructura de costos, dentro de su CAPEX es uno de los puntos más fuertes, se neutraliza, ¿no? Y por lo tanto ya es un ahorro, y eso te permite hacer o reinversión, ¿no? O poder hacer mejoras con el dinero que ahora tienes. O sea, dejas de estar en números rojos y pasas a una estabilidad financiera. O puedes hacer, como hemos dicho, verticales de negocio en la cual comienzas a vender los biosólidos, comienzas a vender los lodos, vendes el agua cruda para que la trate el interesado, con lo que tu OPEX en ese rubro desaparece y simplemente tú entregas. Se cumple con la función de tratamiento del agua, sí, porque en este caso la trata un tercero interesado para sus propios fines, pero se está tratando el agua de esa localidad, ¿no? O tú haces el tratamiento y la vendes tratada, y de esta forma tú recibes también un pago por esa agua que entregas. Entonces, hay formas en las cuales se pueden presentar oportunidades importantes. La mirada aquí es no solo desde un enfoque de oferta, es decir, de las PETARs, que todas sean verdes, que todas comiencen a implementar la lógica circular, sino también analizar el enfoque de la demanda y generar un mercado. Así como pasaba con el tema industrial, se tiene que generar un mercado de lo circular con relación a las PETAR. ¿Por qué? Porque de esta forma puedes empujar de una forma más dinámica esta transición en este subsector. Porque de nada me sirve que yo invierta millones para que las fábricas sean, que las PETAR se vuelvan, mejor dicho, fábricas de agua con tecnología de punta de última generación, sistemas de telemetría, sistemas altamente tecnificados, el personal más capacitado, los mejores ingenieros ambientales y sanitarios, los mayores especialistas en circularidad, si no hay nadie que me compre mi producción, sea por sesgos de temor, de eh, incluso, ¿no?, el desconocimiento de la población respecto de las virtudes que pueden tener estos subproductos, o sea porque la comparación de costos, ¿no? Y esto también fue algo interesante que mencionaban ayer los representantes de la Sociedad Nacional de Industrias. Nadie del sector productivo económico te va a pagar más por una unidad metro cúbico, litro de agua regenerada, si puedo yo obtener ese mismo metro cúbico, litro de agua de fuente natural, de red pública o de pozo a menor costo, ¿no? Entonces tengo que generar un mercado para poder hacer más dinámico este proceso, porque si no tendremos, y esto es algo que pasó con el tema de los rellenos sanitarios, quizá alguno también pudo ver esto, proyectos con la cooperación extranjera que hacían los mejores rellenos sanitarios, los más modernos, con una guía incluso para poder hacer paso a paso recolección diferenciada, traslado, separación en punto de descarga, valorización, disposición a través de las celdas, gestión de los lixiviados, el poder hacer esta nivelación poco a poco con lo que era cobertura y habilitación de una nueva capa para poder recibir más residuo y poder, ¿no?, hacer un mejor uso del espacio disponible para garantizar una vida útil de 10, 15, 20 años, muy bonitos, pero a la hora de la hora simplemente se dispusieron, se entregaron y la municipalidad no supo gestionarlos y ahí quedaron. Entonces, uno los va a ver ahora y son tal cual como si fuera un botadero, y eso fue concebido como un relleno. Los camiones compactadores abandonados en el galpón municipal porque no tienen piezas, porque tuvieron alguna avería en algún punto y no pudieron ser reparados por los costos que implicaban. X situaciones que derivan que estas buenas iniciativas después caen. Entonces, todo eso tiene que mirarse porque aquí hay altas oportunidades en donde generar esta dinámica de la oferta y la demanda en el sector saneamiento va a retroalimentar el proceso, porque va a haber un flujo de caja que va a permitir a la PETAR continuar innovando, y no importa si yo me traigo la tecnología más moderna del mundo, ya no me someto a la preocupación de, ¿podré hacer frente a esa tecnología en los próximos 5 años?
¿podré yo eh, contratar personal capacitado para operar esta petar? ¿O será un elefante blanco que después quedará ahí como una petar de última tecnología, pero toda apagada, que no opera y el agua entra y sale tal cual? Entonces, eso tiene que cautelarse y obviamente hay que apuntar a una dinámica, eh, no solamente una vez más desde la lectura, mover esto aquí, no solo desde la lectura del prestador, ¿no? Sino de todo en su conjunto, del sector público con condiciones habilitantes y un sector privado interesado y que también cuente con facilidades normativas, regulatorias, que le permita a él acceder a estos insumos sin que sea un trámite engorroso ni imposible. Entonces, esto nos va a permitir cerrar los ciclos de agua y de los recursos que se generan con un esquema de retorno a un proceso productivo, reducir el impacto ambiental asociado a ello, mejorar la eficiencia del servicio de saneamiento, porque ya esto sería una preocupación menos y le permitiría generar, como he dicho, más dinero que esté ingresando en este caso, al prestador para poder pagar mejor sueldo, atraer más talento, hacer más inversión en tecnología, seguir mejorando progresivamente como lo haría una actividad privada como tal en el escenario, ¿no? Y generar un valor económico y social a partir de los residuos que se están produciendo aquí. Es decir, ya hablaríamos de no solamente una rentabilidad económica de la PETAR, que también es importante, y todo un esquema financiero de las PETAR, sino que además hablaríamos de una rentabilidad ambiental y social de las mismas. Ya no habría problemas, las personas ya no estarían mirando y diciendo que la PETAR pues es percibida como algo negativo, ¿no? Sabemos todos que nadie quiere una petar, así como tampoco un relleno sanitario cerca a su casa, y hay una fuerte oposición poblacional a esto. Si tuviéramos tecnologías bastante eficientes para el control de olores, por ejemplo, tendríamos ahí que ya no habría con el tiempo, no digo ahora, con el tiempo, una mayor receptividad a estas infraestructuras que no se verían como depreciadores del suelo a nivel comercial, sino que sería, ok, acá hay un valor incluso potencial. Si yo compro un terreno cercano y tengo la petar cerca, yo podría hacer actividad económica aquí, una industria, y tendría agua permanentemente. Entonces, me conviene, hasta yo podría darle plusvalía al suelo porque se puso una petar cerca, no como ahora que más bien es un factor que no quieres tenerlo porque automáticamente hay una depreciación y hay una mirada negativa. Entonces, este modelo económico circular, como hemos dicho en el concepto, ya revisado más de una vez a nivel de nuestra ISO y a nivel de nuestra hoja nacional incluso, nos va a permitir retener, recuperar y aumentar el valor del agua. No sé, casi me aparece el puntero. Nos va a permitir recuperar, decíamos, retener y aumentar el valor del agua para que ésta no solamente sea pues, con fines, por ejemplo, la agricultura, sino que también se puede utilizar en otras actividades comerciales, industriales. Entonces, entra en una dinámica donde la petar como tal pasa a ser tan igual un componente de la actividad económica como lo podría ser la actividad pesquera, la industrial y comercial o la actividad agrícola. Se pone de tú a tú con ellas, lo cual sería altamente positivo. Entonces, ¿cuál es la visión particularmente que se tiene en el sector de saneamiento con relación a este proceso de transición circular? La mirada es sencilla. La economía circular tiene que estar presente a nivel de toda política, plan, programa o proyecto que se impulse para la implementación de las infraestructuras y proyectos de inversión en agua potable y saneamiento que permitan hacer un cierre de brechas de forma sostenible y que esta intervención ayude a su vez a la conservación, restauración y protección de las fuentes de agua. Esto permita regenerar el agua residual, recuperar los nutrientes que ésta pueda tener y hacer valorización energética. Entonces, vemos todo lo que hemos estado conversando recogido en lo que el sector saneamiento espera de cara, básicamente, acá a 5 años. Es un periodo corto y realmente estamos hablando de un contexto de metas bastante ambiciosas, valgan verdades. Pero obviamente, y esto también lo hemos mencionado cuando vimos las hojas de los demás sectores, si es que no hay realmente compromisos, si es que no se es ambicioso,
es poco lo que se puede avanzar, porque es perfecto tener un planteamiento bastante alto en cuanto a lo que se quiere lograr, porque por el solo hecho de empujar las agujas para llegar a él, aunque no llegues, has avanzado más. Si te dejas ganar a veces por una mirada un poco más sobria, un perfil más conservador, es posible que no te muevas tanto como podrías haber hecho, ¿no? Sobre todo que saben en el Estado cuando ya hay compromisos que están bajo una mención legal expresa, se despliegan más finalmente los recursos humanos y presupuestales para poder cumplir con ello porque son mandatos legales, porque si no estás afecto aquí a un tema de cumplimiento de funciones, ¿no? Entonces, hay por ahí ese plus. Pero esto es lo que se quiere o lo que se espera en el contexto del sector de saneamiento. Ahora, para transitar a este modelo circular en un sector, como hemos visto, tan complejo, si me permito decirlo, en la modesta experiencia de su servidor en industria, en la agricultura, en residuos, ¿no? Y una mirada desde fuera y de coloquio, básicamente con el sector turismo, el sector saneamiento es uno de los que lo tiene más difícil, una vez más por la naturaleza misma de la actividad y porque no ha habido un desarrollo operativo masificado y liderado por el sector público antes. En el sector privado e industria, una vez más, como todo está basado en rentabilidad, el propio privado lo ha hecho. Es más, los cursos que hoy por hoy se están dictando, como les explicaba y les compartía, en materia de economía circular ya se están dando por los agentes gremiales. Por ejemplo, eh, comento y comparto, yo recientemente he culminado para mantener una actualización en los temas vinculados a industria, un diplomado dictado por la SNI. Entonces, ¿quién está promoviendo la economía circular? La Sociedad Nacional de Industrias, no es el Ministerio de Producción. Lo promueve el propio privado porque entiende el beneficio económico. En agricultura es la misma lógica. En el sector turismo pasa lo mismo, son actores que van a obtener lucro, una vez más. En residuos tienes la ventaja de que hablas de la valorización material y que es dinero el que está, cuando hemos conversado sobre ello, el que se está manejando cada vez que un camión recoge una bolsa a pie de calle. Ahí hay dinero. Si podemos activar mecanismos que aprovechen ese material, ese recurso en la actividad secundaria o de transformación industrial, estamos hablando de reducción de costos. Con el tema del agua y saneamiento, de nuevo, al ser un servicio ha sido más complejo porque el propio prestador no es que masivamente haya invertido en esto o que lo conozca siquiera. Recién se está hablando de este contexto y vamos a encontrar referencias que no son tan antiguas como cuando hablábamos del REPRAE, ¿se acuerdan? Hablamos del 2012 con alguna mención, 2016 por ahí con ley de residuos. Hablamos por ahí después que empiezan a aparecer menciones cada vez más expresas como principios en la gestión del residuo. Hablamos de política ambiental que empieza a tocarte este punto como una lógica necesaria. Perfecto, ¿no? Acá también, quizá no es hace tanto tiempo atrás, pero también en el sector saneamiento se ha hablado de esto. Cuando miramos nuestro Plan Nacional de Saneamiento, nuestro famoso PNS, vamos a ver que hay dos objetivos estratégicos que están pensados específicamente eh, para fortalecer las capacidades, en este caso, del prestador y para poder hacer proyectos más eficientes con sostenibilidad administrativa, económica, técnica y financiera, que se vinculan de alguna vez con la economía circular. Ahora, este plan, para quienes no lo conocen, acá nuevamente hay mucho experto en el sector y eso es grato, busca básicamente que se pueda tener un acceso universal al servicio, pero obviamente con calidad, oportunidad, confiabilidad, términos que después se han ido desarrollando en sus propias plataformas, normas y estructuras. Pero aquí, bajo la mirada de que todos tengan acceso a agua potable y saneamiento dignos y seguros, se planteó en el PNS justamente, por un lado, que este desarrollo y fortalecimiento de capacidades tiene como una línea de acción el desarrollar e implementar
procedimientos para generar nuevos ingresos a los prestadores en el ámbito rural, urbano y periurbano bajo el concepto de economía circular. Del mismo modo, en el OE 4, correspondiente a desarrollar proyectos de saneamiento eficientes y sostenibles, con eficiencia, decíamos, técnica, administrativa, económica y financiera, tenía una línea de acción que básicamente buscaba fortalecer alianzas estratégicas en la promoción del desarrollo tecnológico y el conocimiento relativo a la adecuada gestión ambiental de los servicios de saneamiento bajo un enfoque de economía circular vinculado al reaprovechamiento del agua y de los otros subproductos como pueden ser el biogás o los biosólidos. Entonces, ya el propio plan de saneamiento al 2026 te hablaba precisamente que esa universalización de los servicios estaba cimentada sobre las bases de la seguridad hídrica, la economía circular, la gestión del riesgo de desastres y la gestión de cuencas, con compromisos y capacidad de los actores del sector, pertinencia cultural y la promoción de la investigación, el desarrollo y la innovación. Entonces, ya estaba la economía circular puesta ahí. Por su parte, nuestro decreto legislativo 280, que se modificó posteriormente con el decreto 1620, y del que actualmente tenemos como denominado Ley del Servicio Universal de Agua Potable y Saneamiento, la famosa LAU, tiene también en sus principios un principio expreso vinculado a la economía circular. Habla evidentemente de la confiabilidad, que es confiabilidad en la fuente y en los sistemas, o sea que tú puedas contar con una fuente que te va a dar agua en condiciones y volúmenes suficientes durante un tiempo determinado para poder abastecer la demanda, mejor dicho, con lógica de permanencia, y también que sistemas te permitan contar con el acceso al servicio de forma ininterrumpida, segura. Tienes un principio de economía circular, que vamos a aterrizar en él, un principio de territorialidad, que es optimización del conjunto de fuentes, sistemas y procesos, un principio de gestión de riesgo de desastres, que está vinculado a que se tiene que analizar el proceso del GRD en toda la cadena de servicios para asegurar que ante la ocurrencia de desastres, por ejemplo, ya hemos dicho en el caso del norte peruano, las inundaciones, las lluvias, los huaicos que puedan haber, por ejemplo, en la zona sierra, eh, pasa mucho aquí en lo que es Lima provincias, lo sabemos, entonces que no afecten esto o que se tenga esta mirada para que no se afecte la continuidad de los servicios. Pero vamos aquí al que nos importa el día de hoy, el principio de economía circular. Este principio te indica que los prestadores del servicio de agua potable y saneamiento deben disponer la valorización de los subproductos que se obtengan de la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento a través de lo que se ha venido mencionando aquí como las 3 Rs. Hay 9, hay 10, hay 15, hay 20, aparecen más, pero en el principio se han contemplado puntualmente el reuso, el reciclaje y la reducción. ¿Por qué? Porque tienes por un lado el reuso y el reciclaje de estos subproductos, es decir, que se puedan utilizar directamente o que haya un proceso de transformación, como en el caso del transformación física, en el caso del lodo al biosólido, o también la reducción al mínimo de su generación, es decir, que los sistemas que se implementen aseguren que no se produzcan en todo caso, por ejemplo, lodos a través del sistema que se puede implementar, como puede ser, digamos, un sistema de humedales, ¿no? A través también del consumo eficiente del agua, y acá hablamos ya de los hábitos de consumo y la reducción de este estimado de 20 litros persona día, la reducción del agua no facturada, punto ya también que hemos conversado y que adolece, hemos visto ya más del 90% del servicio de saneamiento a nivel, del servicio, perdón, de agua potable a nivel global, y la conservación de las fuentes como un factor de riesgo y que en el Perú particularmente tenemos unas herramientas importantísimas como pueden ser los merece hídricos para poder tener financiamiento para la conservación de estos y que esto se pueda poner en el tarifario. Entonces, este principio activa también en el marco de la LAU unas menciones interesantes en cuanto a, uno, la comercialización del agua residual que pueda ser tratada, no tratada, o el agua cruda, los residuos que se puedan generar, los subproductos, en el marco de la prestación del servicio de saneamiento. Todo con la lógica de que puedan ser reutilizados. Habilita la posibilidad. Y de otro lado, habla de brindar servicios de tratamiento de aguas residuales para fines de reusos. El prestador puede comercializarlos y también el servicio ya no está pensado únicamente
en esta lógica de tratar el agua con fin sanitario, sino que se trata el agua pensando que estoy produciendo un nuevo recurso y que este tiene que ser puesto en valor. Por otra parte, ya esto también lo vimos incluso ya en corto hace una semana, bueno, hace un par de semanas, fue nuestro segundo fin de semana de clases, el tema de las hojas de ruta, tiene también el sector una herramienta bastante importante, que es su hoja de ruta hacia una economía circular en agua potable y saneamiento aprobada en julio del año pasado. Sus objetivos estratégicos, también los vimos esa vez, es fortalecimiento de la gobernanza, fortalecimiento de la conservación, fomento, perdón, de la conservación de las fuentes y la implementación de servicios resilientes, cultura, consumo y buenas prácticas circulares en el ámbito del sector de agua y saneamiento, promover la circularidad, regeneración, valorización y recuperación de productos y subproductos de las PETARs con enfoque territorial, es decir, para generar los encadenamientos productivos con otras actividades y fomentar un mercado y negocios circulares y obviamente esto aparejado con el tema de la innovación, ¿no? Entonces, eso obviamente nos va a ayudar mucho a poder aterrizar. Uy, veo, perdonen, perdonen, acá estoy justo entrando porque acabo de advertir que hay un mensaje de Xiomara Tapia. Voy a terminar esta idea, Xiomi, recién, perdóname, recién veo que viene el chat. Ahorita al mover el puntero, justo me apareció el chat. eh, no lo había podido leer. Entonces decíamos, y fomentar mercados y negocios, porque como hemos dicho, lo que tiene que generarse es la dinámica de, no me sirve de nada yo hacer todos mis esfuerzos para que todo lo que yo haga se pueda reusar si nadie me lo compra, porque más bien invertiré mucho dinero, esfuerzo, energía, tiempo en que el agua tenga condiciones de reuso, en que mi lodo pueda ser reaprovechado y yo tenga que pagar para que se lo lleven un relleno sanitario y mi agua descargarla al mar. No tiene sentido. Tengo que encontrar un mercado que me compre. Ahora, pregunta, ¿es indispensable que yo haga que todas las PETAR a nivel nacional tengan condiciones para el reaprovechamiento inmediato y directo del agua, de la energía, de los lodos? No necesariamente. Yo tengo que atender a un enfoque que en términos económicos se denomina el enfoque de demanda. Yo tengo que moverme de acuerdo a la demanda de mi mercado para poder hacer inversiones calculadas a lo que yo puedo tener como retorno. Porque si yo no dimensiono mi demanda y me disparo con todo, puedo terminar invirtiendo de más, es decir, generando un sobrecosto de inversión que no va a tener un retorno porque voy a hacer cosas que nadie me quiere comprar. Y luego, obviamente, eso lo tengo que terminar pagando yo porque es mi inversión y no voy a tener cómo poder darle salida a esa agua, a ese lodo, ¿no? Entonces, yo tengo que analizar mi mercado, es decir, mis potencialidades de puerta cerrada para adentro y las posibilidades de encadenamientos territoriales con otras actividades económico-productivas. Entonces, ahora sí, permítanme leer la pregunta de Xiomara, por favor, que no la había visto, le disculpas del caso nuevamente. Dice, doctor, ¿a qué se debe ese porcentaje significativo de vertimientos cirrosos en la autorización? ¿Es por el procedimiento, la institución, la ilegalidad? Es realmente preocupante. ¿Qué estrategia ha dispuesto Ana para vencer el problema? Es interesante la pregunta de Xiomara y me permito hacer los publicherries, como estamos en un espacio en el que algunos nos conocemos, otros nos estamos conociendo. Ingeniera Xiomara Tapia es una de las mayores especialistas hoy por hoy en el contexto tanto de saneamiento como en el tema de RCDs, los residuos de construcción y demolición. Entonces, es interesante la pregunta que hace porque efectivamente no está en el ámbito ni en el campo del sector rector, en este caso, como es el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, el dar los procedimientos, el dar las normas o el destrabar, ¿no? Los trámites para autorización de vertimiento y de reuso. Es la Autoridad Nacional del Agua. Es más, en el tema de las autorizaciones, estamos hablando de que son las autoridades locales o las administraciones locales del agua, ¿no? Entonces, hay un tema ahí interesante. ¿Por qué? Porque cuando se han tenido espacios para discutir con relación a los cuellos de botella, estos se han visto básicamente centrados en el trámite que Ana tiene a su cargo. No es por hacer carga un montón.
es que el trámite es complejo en cuanto al factor técnico por quien tiene que someter, por ejemplo, solicitar, perdón, la autorización de reuso, que obviamente no es la PETAR, es el agricultor, es el emprendedor, es esta asociación de agricultores, y al final ellos no tienen un conocimiento técnico para poder llenar información. Se les apoya obviamente desde las PETAR, porque obviamente hay un interés conjunto, pero no siempre ellos pueden cumplir con esta mirada que en el marco de estos procedimientos Ana espera que tengan, ¿no? Y Ana tampoco es que, según lo que se comentaba en estos espacios, desde ellos obviamente una lógica de la disponibilidad de recurso humano para poder atender a estos pedidos de una forma de seguimiento pormenorizada y que Ana se siente con cada uno de ellos y les diga yo te ayudo a llenar tu documento, ven, si no, dan las observaciones, por ejemplo, te falta esto, llena, y bueno, no se levantan y es, ok, no levantaste, listo, trámite no presentado, siguiente, y no lo obtienes. Y obviamente estamos hablando de un insumo que no es que puedas esperar en dos conceptos, ¿ya? No puedes esperar por términos económicos, porque si no tienes agua, tu cultivo se muere, ¿no? Partiendo de, y tampoco es que puedas esperar por compromisos, vamos a decirlo así, estos solicitantes que no tienen este trámite hecho, por lo que se ha podido ver, que son justamente estos pequeños agricultores, agricultores que hacen agricultura familiar, asociados incluso, que es, bueno, algo que Ana recomienda, que se asocien esquemas de agremiación o asociatividad para hacer los trámites, no son quienes colocan directamente el producto en el mercado, atienden a acopiadores. O sea, hay intermediarios que conectan al gran exportador o al gran comprador y a ellos. Entonces, estos agricultores obviamente están en la competencia. ¿Por qué? Porque si yo no puedo tener agua en mi cultivo y yo no puedo empezar a producir, no me van a comprar a mí. Mi vecino, que no le importó pedirle permiso a la ANA y que tiene su motobomba a la petar y que está trayéndose el agua, él ya está regando. Y yo estoy esperando hacer las cosas bien y él ya vendió, yo no vendí. Entonces yo pierdo por costo de oportunidad. Si el trámite llegó oportunamente, yo estoy formal, yo puedo producir, yo puedo vender, ¿no? Y si hay un esquema de verificación en campo, sanción por parte de la ANA en este contexto, para poder identificar quién no tiene la autorización y por lo tanto tomar las acciones administrativas que puedan corresponder con ellos y yo sentirme seguro, blindado, porque yo soy formal, porque yo hice las cosas bien, pues en este caso no, no conviene, ¿no? ¿Por qué? Porque yo no obtengo nada realmente de beneficio si es que yo me someto a la formalidad y otros no, porque al final veo que el que no está siendo formal no le pasa nada. Entonces, la informalidad más que ilegalidad, diría yo, porque la informalidad es diferenciar conceptos. Informal, como se habla en minería también. Informal es aquel que pudiendo hacer su actividad bajo cauces, ¿no?, reglados, simplemente no los hace. Es decir, su actividad es materialmente formalizable, tramitando su licencia, autorización o permiso. La ilegal es aquella actividad que no se podría hacer porque no hay forma de que yo pueda autorizar su ejercicio. Diferencia, la actividad de minería informal que está en zonas de explotación minera, pero que no han tramitado estudio ambiental, que no han tramitado su denuncio, que no han tramitado su autorización de explotación, es informal, pero en realidad podría hacerlo, solamente es regularización documental de trámite. El ilegal es el que hace actividad minera, por ejemplo, con dragado en zonas protegidas. A él no hay forma que yo le diga, bueno, si me presentas un documento, yo te puedo regularizar. No. Entonces, lo mismo, aquí tenemos informales. Acá tenemos gente que está haciendo uso de agua para riego, que lo que le falta es el trámite, ¿no? Entonces, obviamente es preocupante y ahí lo que toca es sentarse a hablar con la autoridad del agua desde el sector, en este caso de saneamiento, para que se puedan encontrar las formas adecuadas en las cuales se pueda agilizar estos trámites. Ojo, no digo yo, como comentario personal, flexibilizar, porque decir flexibilizar se puede tomar a mal.
se puede interpretar como puerta giratoria, y no es la idea. Simplemente que se entienda que se tiene que agilizar el proceso de la tramitología para que se pueda cumplir finalmente con un objetivo común que viene pauteado desde el propio Ministerio del Ambiente, Midagri, al cual Ana está adscrito, ¿ya? Con su propia hoja de ruta, y el sector saneamiento a su vez con su hoja de ruta. Es que los procesos, en este caso vinculados al recurso hídrico, permitan el reaprovechamiento máximo y que no se bloquee por meras formalidades. Porque eso va a ayudar a una meta, y entrando al tema de metas, que es incrementar en este caso el reuso del agua residual que está en las PETARs en un 20% respecto de las estimaciones actuales, ¿no? Ahora, esto como metas también lo vimos, ¿no? Lo que se está buscando con cierto grado de ambición es también que se incrementen no menos del 20% de la inversión con enfoque circular, que al menos el 15% de los biosólidos que se producen hoy se aprovechen en actividad agrícola y en recuperación de suelos, que al menos 20 prestadores generen energía eléctrica de fuentes renovables, puede ser con cogeneración, energía solar, geotérmica, eólica, ¿no? Según disponibilidad y capacidad, que al menos el 50% de los prestadores adopten al menos una práctica de circularidad y que 40 EPS hagan acciones de conservación en sus fuentes de agua. Esto, perdón, se apagó, permítanme, ahora sí. Esto aterriza en un plan de implementación que ha sido aprobado este año con la resolución ministerial 217-2025 Vivienda, que contempla 98 actividades que están centradas fundamentalmente en lo que es mejora del marco regulatorio, acciones de sensibilización y difusión para generar precisamente esta mirada de cultura, de valoración del servicio, desarrollo de un mercado circular que permita también el poder hablar del tema de los mereces, investigaciones aplicadas, ¿no? Que ayuden poco a poco a activar por un lado, el tema de la demanda, al apreciar estos recursos, agua regenerada o recuperada, lodos biosólidos, energía, como recursos potencialmente valiosos para la actividad del privado, ¿no? Y por el otro lado también desmitificar este sesgo de rechazo porque dicen, no, ¿cómo puede ser que el agua que viene de una PETAR, es agua donde se han tratado procesos metabólicos humanos? No, no hay forma, esa agua no se puede, no, sí se puede utilizar. Hay mucho sesgo de rechazo aún por desconocimiento, entonces difusión y desarrollo de mercados van de la mano por ese lado. Fortalecer capacidades tanto del prestador como del propio sector y obviamente promover la inversión pública circular a través de estudios de mercado que se están trabajando actualmente. Hay el tema de desarrollar ecoetiquetas, hay que desarrollar aquí acuerdos voluntarios, que también es otra innovación que se tiene, que se ha anunciado el día de ayer, la aprobación de los acuerdos voluntarios en materia de economía circular, ecoeficiencia y buenas prácticas ambientales para el sector saneamiento, vivienda, urbanismo y construcción. O sea, se sigue innovando, se sigue fortaleciendo este marco regulatorio, ¿no? Y que va a incidir obviamente en propiciar las mejoras de la inversión pública, que esto también lo vamos a ver en un segundo, por eso doy el salto a el PRESET. Ustedes saben que el PRESET es para esta plataforma, para el registro, evaluación, seguimiento de las inversiones que se hacen en materia de agua y saneamiento, que está a cargo del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, y que te recoge básicamente en un esquema de puntuación la forma de priorización de las inversiones de ámbito urbano y de ámbito rural. Entonces, en el ámbito urbano, se ha previsto que exista un criterio de los 100 puntos que componen el presente, el criterio de sostenibilidad ambiental y confiabilidad. Aquí hablamos de que si el proyecto contempla este criterio y tiene acciones para combatir cambio climático, ha implementado merece hídrico y hace aprovechamiento o comercialización de productos o subproductos, puede tener un total de 10 puntos de 100 que obviamente permitirían una mejor valoración y priorizar esa inversión en ámbito urbano. En el ámbito rural no está contemplado en la estructura de puntos, pero sí está en la estructura
de bonificaciones, es decir, sobre el puntaje obtenido, si es que tuvieras esto, tienes puntos extra. En el caso del ámbito urbano, estos son criterios y es 3 puntos si es que está, 0 si no está. Merece 3 puntos si está, 0 si no está. Aprovechas los subproductos, 4 puntos si lo haces, 0 si no. Es puntuación dentro del esquema de los 100. Acá es aparte. No estás obligado a, no es que si no lo haces tienes 0 en tus 100 puntos, nuevamente, sino simplemente que sobre el puntaje que hayas obtenido, si es que has hecho algo de esto, tienes estos extras que te ayudan obviamente en una valoración global y un posicionamiento de tu inversión. Hace reuso de agua residual, 5 puntos extra. Tienes soluciones basadas en naturaleza o infraestructura natural, 3 puntos extra. Aprovecha biosólidos, 2 puntos extra. Entonces, la dinámica de la inversión ya está cambiando. ¿Por qué? Porque esto se ha modificado también este año con la RM 044-2025, como parte de este paquete precisamente de condiciones habilitantes bajo base legal que está buscando mejorar cómo se están haciendo las inversiones. En esa misma lógica se viene impulsando la implementación de humedales artificiales. ¿Qué es un humedal artificial? Es un sistema de tratamiento que básicamente hace el tema de una biomimesis, ¿no? Imita el proceso natural del humedal, donde hay un crecimiento de vegetación, particularmente el tema de estas macrófitas, que lo que hacen básicamente es oxigenar el agua para permitir que los microorganismos hagan el proceso de la descomposición de la materia orgánica, ¿ya? Ese es el funcionamiento. Pero aquí tú lo haces de forma artificial, es decir, tú haces el espacio, ¿no? El horadado, el hueco, para ponerlo en la forma más coloquial posible, colocas tu geomembrana, haces tu cama de tu lecho de piedra, en este caso, ¿no? De la gravilla, colocas las especies vegetales y lo que haces es colocar estos sistemas a través de los cuales vas a hacer que fluya el agua, porque no son humedales, eh, para que se entienda, no son humedales donde hay agua estancada en la parte superficial. Todo el agua discurre, ¿no? Eh, por debajo de esta superficie de piedras, ¿no? De piedrecillas. Entonces tú no vas a tener un riesgo también de que el humedal pueda atraer vectores, ¿no? En este caso, de riesgo entomológico, como pueden ser sobre todo en zonas del norte, en el tiempo de verano, la aparición del dengue, malaria por los zancudos. No, aquí no hay el riesgo. ¿Por qué? Porque es seco por la parte superficial, ¿no? Hacia abajo es donde vas a encontrar la presencia de la humedad del agua, precisamente, que es el agua residual, que se va a hacer pasar por el humedal. Entonces, esto también te permite tener espacios inodoros, que no se generan olores para su tratamiento. Entonces, acá tienes ventajas asociadas a un bajo costo de construcción y operación frente a una PETAR. Obviamente es mucho más sencillo. Hay prácticamente un nulo consumo energético en la parte de operación, salvo por el tema del bombeo del agua, pero si se hace por gravedad, no tienes ya necesidad de. En Portugal nos decían, por ejemplo, que en tiempo de pandemia ellos tienen bastantes de esas plantas con humedales. Básicamente solamente una persona iba una vez cada 15 días a mirar si algo se requería. Principalmente miraban el desarenador como una etapa previa, obviamente para evitar la saturación en este sistema que cual riego por goteo son unas tuberías con perforaciones que son a través de las cuales el agua se va infiltrando en el humedal. Iba a mirar el desarenador nada más, o sea, es lo único que iba a mirar esa persona, todo bien, y se regresaba a su casa y volvía a su cuarentena. Cosa que no podría pasar en una petar como tal, hoy por hoy, bajo el esquema de operación, porque si nadie lo mira, simplemente hay riesgos de que no funcione bien. Aquí, costo de implementación, su OPEX y su CAPEX son bajísimos. Se pueden adaptar a zonas rurales y periurbanas con mucha facilidad. Incluso en zonas urbanas podrían hacerse esquemas de humedales pequeños en grandes aportantes, como son los grandes complejos residenciales o habitacionales dentro de los nuevos enfoques de urbanización y te permiten una producción secundaria de biomasa vegetal con valor local, porque tú puedes tener ahí
totora, puedes tener cartucho, puedes tener papiro, que te pueden servir para otros fines, porque obviamente hay que hacer un tema de poda, desbroce, para el mantenimiento de que este espacio no se colme ni se sature con estas especies, pero no es que simplemente ya, ¿qué hago con esto? Uy, a botarlo. Esto lo puedes compostar, tú puedes usar esto para cogeneración energética a través de su quema. Tú puedes hacer con esto, por ejemplo, con lo que son especies florales, actividades vinculadas al negocio de la comercialización de floricultura. Entonces, hay oportunidades que se derivan incluso del propio humedal. Sus beneficios es que es un complemento al tratamiento convencional, no lo reemplaza, ojo, no es la idea que esto deje de lado al esquema tradicional de las PETARs, es una forma de complementarlo y de obviamente intervenir en aquellos espacios en donde el proyecto tradicional tiene mucho tiempo de trámite, como se ha dicho en el InviérteP, 5 o 6 años, hasta 10. Hay proyectos que tienen 15 años y siguen dando vueltas. Entonces, esto es mucho más rápido, ¿no? Para una hectárea es tiempo de implementación de 6 meses y aproximadamente entre 100 y $120,000. Entonces, en comparación es mucho más sencillo. Es ideal para zonas en las que tienes vertimientos no autorizados como tu realidad mayor y lo que necesitas es implementar una solución rápida. Nuevamente, no es la panacea, pero es una solución costo efectiva. Facilita la adecuación normativa porque imaginemos en el caso del RUPAP, como estaba diciendo su compañera Gina, ya acaba el próximo año, no puedo hacer una petar, pero sí puedo hacer un humedal. Y de alguna forma puedo tratar de cumplir con mis estándares sobre la base de la aplicación y tratamiento mediante humedales. Es una oportunidad de reuso agrícola porque aquí con los humedales yo puedo tener aguas tratadas resultantes y puedo generar materia para hacer compostaje a través de esta biomasa y también puedo dar sostenibilidad y aplicar modelos de economía circular que me van a permitir, como vimos hace un rato, regreso aquí, cumplir con qué, por ejemplo, cumplir con esta meta, tan sencillo como eso que me pongan humedales en una petar, yo puedo decir que está implementando la adopción de una solución basada en naturaleza, por lo tanto es una práctica de circularidad. Entonces, también permite el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el marco de la hoja de ruta. Ahora, de forma muy rápida y controlado en el tiempo, estos últimos 10 minutos, solamente mencionar algunos casos que se tienen hoy por hoy de esta implementación del enfoque circular dentro de los proyectos de saneamiento que se están implementando a nivel nacional o que ya se vienen dando. Por ejemplo, uno de los más grandes proyectos que se tiene y que es la PETAR más moderna de Latinoamérica es la Tarjea en Lima. Son más de 830 millones de soles que se van a emplear para poder implementar esta PETAR. Va a beneficiar a cerca de 650,000 familias de los distritos de Lurigancho, Chosica, Ati y Santa Anita. Obviamente esto va a incidir en calidad de vida, en reducción de enfermedades estomacales en adultos, niños principalmente. Va a tener un esquema de autogeneración energética con biogás que va a permitir que se abastezca del 70% de su demanda energética proyectada. Van a producir compost, como hoy por hoy se hace, por ejemplo, con Petar Pachacútec, y van a poder reducir la contaminación del río Rímac, como se viene haciendo con Sedapar en Arequipa y el río Chili, ¿no? Que a través de Petar enlosada, la descarga del agua tratada está en condiciones tan limpias que obviamente por la dilución en el río lo que hace es mejorar la calidad del río, cosa que hoy por hoy es al revés, más bien. Las descargas en los ríos, en los lagos y en el mar lo sentimos como un aporte de contaminación. Pues no, con este enfoque lo que va a hacerse es que se va a reducir este impacto más bien y se va a mejorar las condiciones del cuerpo receptor. De otro lado, hay unas experiencias bastante interesantes. Emapica, por ejemplo, ya tiene eh, dos esquemas que ha implementado actualmente para la subasta de agua cruda. Emapica, que es la EPS de Ica, tiene 3 petars. De las 3 petars, la de Cachiche y la de Yaurilla ya tienen hoy por hoy, ¿no? Cachiche con Agrocasa y Yaurilla con Pedregal, dos empresas agroindustriales, ya le hace entrega del agua cruda, es decir, el agua sin tratar, y Agrocasa está tratando el agua residual para utilizarla en riego de actividad de exportación. Ellos exportan a Países Bajos, Estados Unidos, España, el Reino Unido,
y son productores de palta, arándano, uva de mesa, espárrago. Entonces, ya tienes una articulación con el mercado de la agroexportación y una petar que le quitas el problema a la petar de decir, yo no tengo la tecnología más eficiente ni el personal capacitado para manejar una petar de última generación. Bueno, yo pongo una petar, tú dame el agua, porque yo necesito agua. Si yo pongo la petar y la trato a mis requerimientos, me acabo de asegurar una fuente continua, permanente y confiable de agua, que aparte va a venir rica en lo que es nitrógeno, fósforo y potasio, ¿no? Eh, que me va a permitir, evidentemente, a mí el poder también, de alguna forma, hasta fertilizar mis campos directamente con el agua de río que estoy utilizando. Entonces, todos ganamos. Una situación similar está pasando en Moquegua con la Petaromo, donde aquí se está usando el agua para regar plantaciones de tuna, pero por la cochinilla. Ustedes saben que la cochinilla carmín es un elemento bastante apreciado en la industria cosmética. Solo del año 2024 se hablaron de más de 41 millones de dólares únicamente por la exportación de este animalito. Y obviamente es un mercado creciente que puede generar altas oportunidades. Evitas la sobreexplotación del agua subterránea en la región de Moquegua y lo que haces básicamente es poder regar estas tunas no con fines de consumo, que incluso si hubiera algún riesgo vinculado al tema de, y no, pero regar productos para consumo. Bueno, en el caso anterior han visto ustedes la propia agroindustria con altos estándares autoimpuestos. ¿Se acuerdan cuando vimos también el tema de la autorregulación? Ya, con autoimpuestos estándares, tiene una petar de última para evitar cualquier riesgo sanitario. Aquí el agua la utilizas para regar los campos. Perfecto, pero no es para consumo. Este cactus, este nopal, solamente es un medio de vida de la cochinilla. Y la cochinilla yo la uso no para un fin de consumo directo, sino para su utilización como insumo, hemos dicho, en la fabricación de lápiz labial, maquillaje y demás. En el caso de Ayacucho, la petar totora de ese de Ayacucho te produce biofertilizantes que se pueden emplear para hacer biogás o para abono. Y aquí de nuevo el tema de la presencia, ¿no? de compuestos o nutrientes permiten también una aplicación en lo que es la actividad agrícola, particularmente en el cultivo de papa, tara y palta, y se está ya entregando más de 510 metros cúbicos de lodo a agricultores de la zona de Ayacucho y de Huancayo. Entonces ya se está haciendo un aprovechamiento de fertilizantes y mejoradores de suelos sobre la base de lo que antes era un desecho que tenía un costo de eliminación. Esto es lo que les adelanté muy rápido, el caso de Sedapal con Chirimoto. Es una empresa que está comprando el biosólido, en este caso, que está peletizando Sedapal, ¿no? Lo hace estas bolitas y lo presenta en estas presentaciones comerciales, el Aquabono, y de momento ya se está estimando que pueda tener una rentabilidad entre ahorros e ingresos de casi 80 mil soles, ¿no? Solamente con la venta de lo que antes era un producto de desecho. Nuevamente, lógica empresarial circular aplicada a un prestador de servicio, que con esa plata puede hacer reinversión en la mejora del fin público que tiene, sin tener que estar en la dependencia de la recaudación tarifaria o esperar una intervención del Estado. El caso de San Jerónimo Cusco es espectacular porque es un caso de generación de electricidad con fuente renovable, porque lo que hace el APETAR básicamente es generar aquí energía eléctrica, ¿no? A través de cogeneración. Con esto se autoabastece de energía para su propio proceso y ha hecho una estimación de reducir una demanda de 250.000 KVs al mes y tiene un ahorro estimado de 1.200.000 soles al año. Es muchísimo dinero. Claro, por el otro lado, y es un problema que Sedacusco está atendiendo actualmente, está pagando para que dispongan sus lodos. Entonces, lo que me ahorro aquí, lo gasto en otra necesidad u otro servicio. Pero igual me mantiene un balance, porque si no estaría gastando en dos cosas. Gastaría 1.200.000 soles en energía eléctrica y gastaría medio millón en disponer mis lodos. Ahora, del ahorro energético puedo pagar tranquilamente la disposición de los lodos, pero la idea es que ellos puedan implementar un proyecto también para poner en valor los lodos y que puedan ser comercializados, con lo cual ya tendrían
cero dependencia energética de matriz tradicional, con el ahorro que tiene al año esto, y también una vertical de negocio que es la venta de los lodos a actividad agrícola. Entonces, hasta ahí y en tiempo, porque son 5:54, justo en tiempo, lo dejamos el día de hoy, salvo que hubiera alguna pregunta o consulta por parte de perdón, por parte de los asistentes a nuestra sesión de hoy. Yo estoy atento si es que hubiera algún tipo de consulta o pregunta, aquí a su orden. Si no, a tu indicación, Cecitar, daríamos por cerrada la sesión de esta tarde y nos estaríamos viendo el día de mañana para tocar el tema de circularidad urbana y hablar ya propiamente de cómo hacemos más circulares y sostenibles nuestras ciudades. Y a ver, ¿de repente tienen alguna pregunta, estimados? ¿Ninguna pregunta? Hola. Lo bueno es que esta vez hay Hay hartos una consulta. especialistas en el tema. Richard, por favor, adelante. Hola, Richard, sí, te escuchamos, por favor. O si tienes problemas del audio, escríbela, con todo gusto. Buenas tardes, ¿se me escucha? Sí, ¿qué tal, Richard? Te escuchamos. Sí, tengo una consulta. En el caso de lo que es el PETAR, eh, es- los PETARes actualmente, me imagino, todos están yendo por el tema de la Agenda 2030, ciudades sostenibles. Lo están haciendo, mejor dicho, lo están plasmando más en sus planes, más en sus criterios, o todavía está así como en la nebulosa, algunos lo hacen, algunos no lo hacen. Esa es mi consulta en específico. Perfecto, Richard, muchísimas gracias. En realidad, sí, en el contexto de la Agenda 2030 y los ODS, ustedes han visto que los Objetivos de Desarrollo Sostenible está el objetivo 6, que es el tema del agua. Entonces, en virtud de ese objetivo, es que también la política sectorial que se está actualizando, ¿no? En estos momentos y que obviamente se operativiza a través del plan de saneamiento que de momento tenemos el plan vigente de 22-26, que ya se mencionó en su oportunidad, tiene el concepto de la economía circular. Ahora, que eso se haya traducido efectivamente en que las PETAR estén haciendo economía circular todas, no. Decir que los 50 prestadores de servicios que existen en el Perú lo hacen, no. Que las municipalidades que tienen el servicio a su cargo lo hacen todas, no. Que las organizaciones comunales lo están haciendo, las ex-HAS lo hacen a nivel nacional, no. ¿Quién lo está haciendo? Lo está haciendo quien ha advertido, como en el caso de la industria, por iniciativa propia, por orientación de un cooperante, como es el caso de Mapica y el caso de Cusco con la cooperación alemana, por ejemplo, eh, lo han empezado a implementar justo con eso, ¿no? Porque han visto la oportunidad. Pero no es una exigencia por ahora. Si se han percatado, cuando hemos visto esta modificación con la 04425 al preset, recién a partir de este año se ha modificado para que los proyectos tengan, ojo, más puntaje y bonificación por ser circulares, pero no es un puntaje determinante. No es que en el caso particular, por ejemplo, de los proyectos de inversión que están en zona urbana, si es que pierden esos puntos, uy, no, descalificados. No, o sea, no es todavía un factor, uno, ni obligatorio ni dirimente para poder decir si se financia o no se financia. ¿Por qué? Porque este proceso es transicional bajo la lógica de la gradualidad. No puede ser impuesto, más aún si vemos que las propias obligaciones ambientales legalmente exigibles incluso, en el contexto del RUPAP que ya tiene 10 años, eh, no se han terminado de implementar. El hacer cambios en un sector, una vez más, en un sector que su lógica operativa no era el lucro, no era la ganancia, era cumplir con los mínimos para asegurar que el agua llegue a tu casa y que tu desagüe lo traten,
Ha sido más difícil que hacerlo en sectores en donde el discurso va por, haz esto que vas a ganar más. Entonces, esa es la diferencia fundamental. Si queremos ver hacia dónde estamos apuntando, es justo como se ha podido mirar. Se ha construido un marco mucho más sólido a nivel de política, plan, hoja de ruta, normas, sistema de inversión, y obviamente falta mucho más por hacer todavía, que va a permitir efectivamente en el tiempo dar un marco no solamente de impulso e incentivo, sino en algún momento tocará de obligación, de exigencia de ser circular a los prestadores. Pero hoy por hoy no es indispensable, no es obligatorio, es deseable. Entonces, lo que se está apuntando, lo que se tiene que trabajar desde el ojo público en este caso, es cómo los incentivo y cómo les facilito esa transición, con financiamiento, con incentivos, con asistencia técnica. ¿Qué puede hacer el sector, en este caso responsable, que es vivienda, para que ellos lo puedan hacer? Con SUNAS, con OTAS, con la ANA, con todos los que tengan que intervenir. Pero ¿cómo puedo hacer a los prestadores en general? ¿Cómo les puedo hacer más fácil esa tarea? ¿Por qué? Porque ellos están agobiados y agotados hoy por hoy con los propios problemas de la prestación del servicio. Recaudación baja, como hemos dicho, el tema de la rotatividad del personal, poca especialización y demás. Entonces, eso más los problemas de heredar en muchos casos de gestiones anteriores, hablo a nivel de las PETARs mismas y de las EPS mismas, pasivos vinculados a pues sistemas obsoletos, equipos que ya no sirven, proyectos mal diseñados en su momento, tienen que ver cómo van remediando para asegurar que el servicio como servicio sanitario funcione. Exigirle lo circular ahora puede ser difícil si es que no se hace con una mirada de avance paulatino y de mucho acompañamiento. Entonces, esa sería una respuesta a reflexión y escenario resumido que te puedo presentar, Richard, ante tu inquietud. No sé si sobre eso sientes que la misma ha sido respondida o si deseas alguna aclaración adicional. Entendería sí, gracias, ya te leí. Justo no estaba viendo la chat, la caja de comentarios. Entonces, te agradezco mucho, Richard, por la pregunta. Del mismo modo, a Gina, por la intervención al inicio de la sesión. Y en todo caso, ya ahora sí sobre la hora citar, siendo las 6 de la tarde, perdón. Quedo de ti para la indicación si dejamos la clase ahí, ya culminada, y nos estaríamos viendo el día de mañana. Nos quedamos ahí, no hay problema. Gracias con todos, bueno, igualmente a tu persona, estimado Edson. A ustedes, muchísimas gracias. Que tengan una excelente tarde. Nos vemos el día de mañana. Gracias a Igualmente. todos. Gracias a todos. Muchas gracias.